Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 12 de noviembre del año 2025. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional. Como siempre, podéis apoyar la sección pulsando el botón de like, que a día de hoy sigue siendo gratis. Muy importante que te suscribas al canal para no perderte ningún contenido, y si quieres apoyar un poquito más, puedes hacerte miembro, como la gente que se pasea por aquí abajo o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores. Si quieres ver mis fotos más sensuales, pues tienes la opción de seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a repasar las portadas, señoras y señores. Empezaremos con el Diario Sport. Y atención, porque tenemos a Lionel Messi de protagonista en la portada, que da una entrevista exclusiva. Iba, cuidado, esto es un bombazo para el Sport, Dice el titular: volveré. Chan, 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 chan. Leo Messi se sincera en una entrevista exclusiva y confiesa a los lectores de Sport su deseo de volver a vivir con su familia en Barcelona, cuidado, No habla de volver a jugar, sino de volver a vivir en la ciudad. El argentino admite desde Miami que sigue la actualidad del Barça y que se imaginaba jugando toda su vida en el club blaugrana, Ya imagino el dolor que siente en el corazón Lionel Messi por haber tenido que salir del Barcelona. Fue, la verdad, una salida bastante fea, porque se había anunciado la renovación un día antes y al día siguiente dicen que no, dejando todo con el culo al aire, en una situación rocambolesca. Y bueno, pues la salida fue bastante fea, la verdad. Imagino que los barcelonistas también están dolidos de la salida del mejor jugador de la historia del FC Barcelona, el que les hizo cambiar la tendencia, ¿no? Es así. Pero bueno, así son las cosas en el Barcelona. A mí no me sorprende, porque las grandes estrellas del Barcelona prácticamente siempre han salido de malas maneras, y me hacía gracia cuando acusaban al Real Madrid de que sus estrellas salían mal, cuando el Barça siempre ha sido así. Porque el Barça tuvo un par de salidas buenas, como fueron la de Xavi y Iniesta, y ya se pensaron que toda la vida habían salido todos bien. Mentira, siempre salían todos mal. Siempre. Esa es la realidad. Y salió mal Messi, salió mal Suárez, Así están las cosas, señores. En fin, no hay demasiado texto en esta portada, así que para leer la entrevista al completo, pues habrá que leer la web, imagino, o el diario, ¿no? A ver qué cosas interesantes ha dicho. Abajo: guerra abierta entre la Federación y el Barça por Lamine. Esto es lo que conté ayer. Fue desconvocado por lesión. Luego tocaremos un poquito más este tema. Dice también sobre tenis: Alcaraz gana y ya roza las semifinales. Derrotó a Fritz 6-7, 7-5 y 6-3. Se me ha apagado la luz, Bueno, se me sigue viendo bien, ¿no? Sobre la Copa del Rey, Español y Girona ya tienen rivales, sorteada la segunda ronda. Tienen rivales, pero aquí no los anuncian. Sobre la Champions femenina, hoy Barça contra ¿contra quién? Contra el Leuven, Leuven, a las 6:45. El Barça por la tercera victoria europea antes del clásico de Liga, Ay, Dios mío, lo que se viene. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive. Aquí tenemos la portada y vemos de protagonista a Lamine Yamal. Dice el titular: proteger a Lamine. Esto me parece un chiste de mal gusto, ¿vale? Me hace gracia porque el Barça sobreexplota a Lamine Yamal todo lo que puede y más, lo juega absolutamente todo, pero qué curioso que cuando llega el parón de selecciones hay que protegerle, ahí hay que cuidarle, ahí sí. Pero con el Barça lo de cuidarle, bueno, otro día será, ¿no? Otro día será. Dice: el crack culé desconvocado de la selección tras someterse a una radioterapia para curar su pubalgia. La Real Federación Española de Fútbol acusó al Barça de falta de información. El club replicó y ahora Yamal deberá descansar entre 7 y 10 días. Qué curioso que cuando llega el parón de selecciones se le hace esta radioterapia y no antes. Qué curioso, Además, todo a las espaldas de la federación, una federación que convoca al jugador y luego se encuentra con esta situación que no han comunicado y lo tiene que desconvocar. Y ya van 2 convocatorias consecutivas que lo convocan y tienen que echarse para atrás, con el ridículo que se supone. O sea que el Barça está intentando dejar en muy mal lugar a la federación por el pique que tengan entre ellos, Y esto es una chapuza y una vergüenza. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la auténtica realidad. En fin, yo ya sabéis lo que dije ayer, lo vuelvo a repetir, para mí, que no lo convoquen nunca más. Está claro que no hay compromiso, que la selección solo le interesará para grandes citas, y bueno, pues a la selección hay que estar
a las duras y a las maduras. Es así, ¿no? Pero estar simplemente cuando a ti te apetece, cuando sea una cita importante, pues que se quede en su puta casa, ya está, ¿no? Y que vea el Mundial por la tele. Eso es lo que tendría que pasar. Y que se joda el Barça, porque si Lamine Yamal no va al Mundial, el Barça también se jode. Esa es la gran realidad, ¿no? Repito, las cosas se arreglan con el tema de los parones de otra manera. No de la manera cobarde, asquerosa y repugnante que lo está haciendo el Barcelona, que siempre lo hace todo por detrás. Sed valientes, tanto Barça como los demás clubes, y parad. Parad el fútbol y decir, mira, se acabó el dar a los jugadores en el parón de selecciones. No damos a nadie. Nosotros somos los dueños de los derechos de los futbolistas y no puede ser que un tercero se lo lleve de gratis, lo utilice, lo lesione y nos lo devuelva lesionado. No puede ser. Por lo tanto, si queréis llevároslos, que sea a final de temporada, ponéis todo el calendario de selecciones a final de temporada y en caso de que se lesionen los jugadores con la selección, que afecte a la propia selección, no a los clubes. Y se acabó. Pero como son unos cobardes que no se atreven a enfrentarse a la FIFA, a la UEFA, a la CONCACAF, pues van haciendo estas mariconadas de decir, no, es que le duele tal, le duele pascual, pero estará de baja 10 días. Y luego cuando regresa del parón ya está perfectamente sano. Es así, ¿no? Es así. Entonces, pues ante la falta de huevos, esto es lo que tenemos, señores, ¿eh? Por mí, que no lo llamen más, ¿eh? Me da igual que se llame Lamine Yamal o el Sun Corda. Me da absolutamente igual. Yo seguiré apoyando a la selección española, esté quien esté, pero lo que no voy a hacer es apoyar a la selección española con gente que pasa de jugar a la selección española y que solo le interesa para su propio prestigio, nada más. En fin, sobre la Champions, Barça Levin a las 6:45, Euroaperitivo antes del Clásico. Sobre tenis, Alcaraz bate a Fritz y está a un triunfo de confirmar el número 1. Y sobre la Euroliga, hoy Bayern contra Barça a las 8:30, Orellana debuta en Múnich a la espera de Xavi Pascual. De momento un interino. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad, donde también el protagonista es Lamine Yamal. Dice, a Lamine le meten en otro lío, como si él no fuera culpable de nada, ¿no? España le desconvoca tras conocer que se somete a un tratamiento contra la pubalgia. La Real Federación Española de Fútbol asegura que no fue informada y manifiesta sorpresa y malestar. El jugador sigue muy comprometido con el equipo nacional. Se nota, se nota lo comprometido que está, se nota una barbaridad. En fin, es increíble la prensa cómo está a los pies de este chico, haciéndole mamatorias continuas a pesar de los desprecios, ¿vale? A pesar de los desprecios, unos desprecios que ya vienen de lejos, que ya vienen hasta cuando estaba con la sub-16 o no sé cuál era, ¿no? Que se cachondeaba de que a España lo hubiera eliminado Marruecos delante de sus propios compañeros españoles, Pero bueno, también hablan de a un paso del número 1 y de semifinales. Carlos Alcaraz remonta ante Fritz y acabará líder del año si se impone a Musetti, con el que se jugará la clasificación en las ATP Finals. Abajo, Copa del Rey, premio para el Torrent. Su duelo con el Betis, estrella de la segunda ronda. Sobre arbitraje, el nivel es muy bueno. Esto lo dice Fran Soto. Fran Sotonas dice, al Mundial debe ir un árbitro español. Bueno, eso de debe, lo está diciendo como si fuera una obligación, ¿no? Con lo malos que son, ninguno merece ir, la verdad, Eso de que es muy bueno el nivel, bueno, lo verá en su cabeza, que él es el presidente del CTA, pero vamos, lo demás no lo vemos, También hablan de fútbol americano, es una mini Super Bowl. NFL España cree que el partido del Bernabéu resultará un éxito, Bueno, la verdad que es un deporte que a mí no me interesa nada, absolutamente nada, igual que a los americanos no les interesa el fútbol, o sea que es algo, más o menos lo mismo, ¿no? Veremos si hay éxito o no. Sobre la Euroliga, un gran Valencia Basket castiga al Madrid, en el que solo brilló Lailis, 89-76, Bueno, nos dieron tal baño, sentí tal frustración y tal impotencia, es decir, es imposible ganar. Bueno, mejor equipo el Valencia que el Madrid a día de hoy, Vamos directamente al diario de Tebas, al Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí hablan de Lamine Yamal también, dice, tormenta en la selección. Lamine Yamal es desconvocado y la federación arremete contra el Barcelona. Su club programó el lunes un tratamiento que le deja fuera. La Real Federación Española de Fútbol dice, se realizó sin comunicación previa. Y De la Fuente dijo, no me parece muy normal. Aquí la pregunta es, porque claro, quieren salvar a Lamine Yamal de toda esta ecuación, pero la pregunta es, ¿Lamine Yamal
no dice sí o no al tratamiento, no le informan, dice, oye, te vamos a hacer esto, ¿te parece bien o mal? Y el jugador dice sí, no. El jugador es el primero en decir que sí. No creo que le hagan cosas sin saber lo que le están haciendo, ¿no? Pero le quiere librar de toda culpa a la prensa, ¿eh? En fin. ¿Qué más? Ancelotti aconseja a Endrick salir del Madrid. Bueno, directamente le aconseja no haber venido, ¿no? Porque cuando estaba él de entrenador no le daba nada de bola. Cree que ahora necesita minutos para poder estar en el Mundial. Sí, en el Mundial lo va a llamar. A mis cojones en vinagre, ¿eh? También hablan del Atlético. Dice, las 10 preguntas y respuestas sobre la entrada de Apolo en el Atlético. Bueno, la única pregunta es, ¿y el dinero que han recibido por esta venta se lo van a dar a los socios a los cuales le robaron el club? Esa es la pregunta. Porque el club fue robado a los socios. Es así. Entonces ese dinero tendría que ir a los socios, no a la gente que está encargada ahora, ¿no? Y que lo robó. Pero bueno. Sobre el Real Madrid 1, París Fútbol Club 1 de fútbol femenino, Weir salva un punto en el minuto 98. Sobre las ATP Finals, Alcaraz remonta a Fritz y roza el pase a semifinales. Arriba hablan de la gran semana de la NFL en España. Rafa de los Santos, su director general en nuestro país, presenta en marca el histórico partido del domingo en el Bernabéu. Fíjate si es histórico, que ni sé quién se enfrenta con quién. No sabemos qué equipos se enfrentan, la verdad. O sea que es un total desconocimiento de esta película. Yo no sé si le interesará a alguien, porque bueno, hay gente que será aficionada a la NFL, ¿no? Pero es una pequeña porción de gente, ¿vale? Esa es la realidad. Bueno, vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive World versión Vizcaya. Y aquí hablan de En Marcha. El reciente estreno del joven Shelton como León suscita una gran expectación e ilusión en el entorno rojiblanco. Guerrero, Larrazábal, Urtubi y Pachi Salinas destacan su personalidad y calidad, pero piden paciencia y prudencia, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Habrá que verle jugar a este chico, porque no le he visto jugar todavía, pero bueno, hablan bien de él, ¿no? Vamos a la versión de Guipúzcoa. Y aquí hablan de el nuevo Reus en Copa. La Real jugará en segunda ronda contra el modesto club de segunda Ref, heredero del desaparecido histórico Reus Deportiu. En 5 años de existencia han ascendido 5 divisiones y están emocionados e ilusionados con la cita. Pues mira, se lo voy a comentar a Walde porque a lo mejor le interesa, porque él es fan de la Real Sociedad, ¿no? Y si visita su ciudad... vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de repaso al Madrid, que nos lo dieron, la verdad, hay que reconocerlo, ¿eh? El Valencia Basket vuelve a mostrar su mejor cara en un memorable partido de Euroliga en el Rocha Arena, con récord de asistencia de la temporada. Los de Pedro Martínez acabaron imponiéndose 89-76 de 13 para sumar su sexta victoria de la temporada en la Euroliga y superar a los blancos en la clasificación. Repito, muy superior el Valencia, ¿eh? Muy superior. El Madrid jamás dio la sensación de que podía ganar el partido. Jamás. Sobre la Copa del Rey, Torrent contra Real Betis, fiesta de primera en San Gregorio. ¡Gregorio! También vemos otros enfrentamientos como son Cartagena-Valencia, Cieza-Levante, Antoniano-Villarreal, Quintanar del Rey contra Elche y el Dense contra Almería, equipos que son de la Comunitat Valenciana. Sobre el Valencia Club de Fútbol, dice Corberán, recupera el poder de reacción. El equipo respondió al 0-1, te lo juro. Están vendiendo una película por un empate ante el Betis 1-1. Yo qué sé, como si fuera una gran heroicidad, ¿vale? Un empate en casa contra el Betis 1-1. Ahí sí, tres días consecutivos vendiendo, que es una heroicidad, ¿eh? Bueno, sobre el Villarreal, éxito de la gala Andavant, con más de 500.000 de personas, ¿eh? No sé qué gala es esa, pero bueno. Sobre el Levante, agotadas las 508 entradas de Mestalla, vendidas en tiempo récord. Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello, donde está un viejo conocido como protagonista, que es Joaquín. Dice, vaya fichaje. Joaquín entra a formar parte del Consejo de Administración del Real Betis como miembro del órgano de gobierno por cooptación. Representa, tras la reciente ampliación de capital, el quinto paquete de títulos de la sociedad. Vamos, que ha comprado acciones, ¿no? También hablan de emotiva copa para el Sevilla. Extremadura-Sevilla con Reyes en el recuerdo. Torrent Betis y Antoniano Villarreal serán los duelos coperos para los clubes sevillanos. También hablan de que el Barça se la juega a la roja. Impone un tratamiento a Lamine Yamal que obliga a desconvocarlo de la selección y a guardar reposo durante todo el parón. Sobre tenis, Carlos Alcaraz a un solo paso. El tenista murciano se queda a un triunfo de asegurar el número 1 al final de temporada tras remontar ante Fritz en las ATP Finals.
Vamos a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa, tenemos el Star Sport y vemos aquí a Reece James. Dice el titular: los jugadores de Tuchel estarán, puntos suspensivos, listos para el horno. Reece afirma que los Lions pueden adaptarse y vencer al calor del Mundial. Están hablando del Mundial y que hará mucha calor en la ciudad que le toca jugar, ¿no? Bueno, es un calor que sufriremos todos, ¿no? Vamos directamente al diario L'Équipe de France, donde hablan de Víctor Wembanyama, tremendo jugador. Dice: a pasos agigantados. Víctor Wembanyama está teniendo un comienzo de temporada espectacular con los San Antonio Spurs, con 8 victorias en 10 partidos. Sus progresos alegran a Frédéric Fetu, seleccionador de los Bleus. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Luciendo el jugador francés, que la verdad es un tipo que mide 2,30 y pico, ¿vale? Es una bestia, pero está delgadito el chico. Vamos directamente a la Gaceta de los Sport, donde el protagonista es el amigo de White Chocolate, Adrien Rabiot. Dice: Rabiot desenfrenado, sin descanso para un derbi al máximo nivel. El Milan lo necesita y Adrian trabaja sin descanso. Palabras de Ambrosini: para Max es un jugador insustituible. Pues mira, ahí queda, el gran protagonismo de Adrien Rabiot para el Milan junto a Luka Modric. Qué cosas tiene la vida. Vamos directamente al diario Récord portugués y aquí nos hablan de Jeremai, un jugador extraordinario que está en segunda división española en el Deportivo de La Coruña. Es un jugador espectacular, Ya fue objetivo del Sporting este verano y parece que lo vuelve a ser. Dice Jeremai: hasta el final. Ataque al extremo del Deportivo. La Sociedad Anónima Deportiva aún cree en la contratación. Tiene todos los relatorios de los desempeños del español esta temporada. Los Leones llegarán a los 25 millones más 5 millones llegaron a los 25 más 5 millones este verano. Bueno, pues ahí queda, objetivo, sigue siendo objetivo del Sporting Jeremai, que es un futbolista, repito, extraordinario, talentosísimo. También hablan de Suárez, dice: marcar por el Sporting me da más confianza. Abajo hablan de Cristiano Ronaldo, que anuncia su último mundial. Sí, definitivamente, Bueno, pues ahí queda, ¿no? Disfruten, señores, lo que queda, También hablan de Cancelo, apuesta para el regreso. Voy a tener siempre el sueño de volver al Benfica. Sobre Schelderup, dice: a la venta por 25 millones de euros. Las Águilas procuran colocación para el noruego. Hay clubes interesados por valores más bajos, Ya sabéis el escándalo que ha saltado sobre Schelderup, y ahora se lo quieren desquitar de encima, ¿no? Bueno, vamos directamente a lo que dice Mario Branco: arriesga a larga suspensión. Relato del árbitro confirma insultos y amenazas. Voy a reventarte a ti y a Joao Bento. Es una vergüenza do carallo. ¿Quién es Mario Branco? ¿Será un jugador del Benfica? ¿O alguien del cuerpo técnico? No sé. Vamos directamente al diario Récord, pero el mexicano. Y aquí hablan de América al rescate. Fidalgo al fin dio el sí a México. El extraordinario futbolista español de las Águilas no podrá integrar al Tri sino hasta la fecha FIFA de marzo para que el vasco lo valore. Álvaro, uno de los mejores volantes de los últimos 5 años de la Liga Mexicana, solucionará una posición desnutrida en selección rumbo al Mundial 2026. Venga, maguito. En fin, otro caso más de prostitución absoluta de lo que viene siendo el fútbol de selecciones, ¿no? Donde ya da igual que hayas nacido allí, que seas mexicano o no, Llevas 3 o 4 años jugando en México, pues nada, ya eres mexicano, ya puedes jugar con la selección, Está súper prostituido, ¿no? El tema de las selecciones, pero bueno. Esto es lo que hay, señores. Y nada, pues nos despedimos de la sección. Como siempre, podéis apoyarla hasta los topes con el botón de like, suscríbanse, háganse miembros, piquitos para todos y sigan atentos por si hay más contenido. ¡Nos vemos!